Hay un momento en la vida en el que uno siente que el universo te escucha, pero no se mueve. Como si llamaras a una puerta que parece estar a punto de abrirse, pero nunca termina de hacerlo. Y la mayoría de las personas piensa que la solución es pedir más fuerte, con más fe, con más intención, casi como quien insiste una y otra vez esperando que, por cansancio, la realidad le haga caso. Pero Helen Ansel descubrió algo que rompe por completo esa lógica. Lo descubrió de una forma tan directa y tan incómoda que mucha gente prefiere mirar hacia otro lado antes que aceptarlo. Te lo digo sin rodeos, porque para eso estás aquí. Pedir no mueve nada. Pedir bloquea. Pedir te mantiene vibrando en el mismo lugar del que quieres salir. Y aquí viene la pieza que casi nadie se atreve a mencionar. Cada vez que pides, estás enviando un mensaje energético que dice, aún no lo tengo. Todavía no es mío. Estoy esperando. Y ese mensaje, aunque lo digas con toda la buena intención del mundo, es recibido por el universo de manera matemática. Si dices que no lo tienes, la vida te da más de eso, no tener. Helen se dio cuenta de esto cuando comprendió que, detrás de cada petición, estaba reforzando la distancia entre ella y lo que deseaba. Pero el día que dejó de pedir y empezó a ordenar, todo cambió. Y cambió con una rapidez que descoloca. Horas. En ocasiones, minutos. No por milagro, sino por coherencia vibracional. Ahora haz una pausa. Respira. Este es el punto donde todo empieza a reacomodarse dentro de ti. Porque, si somos sinceros, durante mucho tiempo te han enseñado que pedir es lo correcto, lo humilde, lo espiritual, lo bendecido. Pero nadie te dijo que pedir es un reconocimiento silencioso de falta. Que pedir es colocarte por debajo de aquello que deseas. Que pedir te convierte en alguien que espera, en vez de alguien que asume. Y aquí aparece el primer gran problema de este video. Si llevas años pidiendo, lo normal es que sientas una especie de incomodidad interna, como si te movieran el piso energético. Porque no estamos hablando de una petición bonita o una plegaria profunda. Estamos hablando de la estructura vibracional que sostiene toda tu vida. Vamos a desnudar esa estructura. Cuando pides, esperas. Y cuando esperas, dudas. Y cuando dudas, frenas. Es un ciclo sutil, casi invisible, pero tremendamente poderoso. La mayoría no nota que está atrapada ahí. Porque pedir parece correcto, parece respetuoso, parece sensato. Hasta parece lógico. Pero la lógica no crea milagros. La lógica no cambia la vibración. La lógica no abre las puertas que de verdad importan. Por eso Helen dejó de pedir. Porque entendió que pedir era seguir jugando con las cartas marcadas. Y cuando se cansó de perder tiempo, hizo lo que casi nadie hace, tomó la postura interna de quien ordena. Y ordenar no es un acto de soberbia. No es alzar la voz. No es golpear la mesa. Ordenar es asumir que ya eres, que ya tienes, que ya te corresponde. Es hablar desde la certeza, no desde la carencia. Y cuando uno habla desde ahí, el universo responde. Siempre. Antes de que avancemos, quiero que hagas algo que no es para el canal, ni para mí, sino para ti. Escribe en los comentarios qué vas a ordenar hoy. Cuando lo declaras, tu mente deja de trabajar en modo esperar y entra directamente en modo asumir. Y si quieres mantener esta nueva frecuencia activa, suscríbete ahora mismo. Cada nuevo contenido te ayuda a reforzar esta postura interna para que no vuelvas a caer en el hábito de pedir cuando lo que necesitas es ordenar. Listo. Ahora que ya abrimos el terreno y desmontamos la ilusión del pedir, vamos a profundizar en la raíz del problema, la mentira espiritual que te hizo creer que pedir era la única forma de manifestar. Durante años, te hicieron creer que pedir era el camino correcto. Que había un cierto valor en hablar bajito, en suplicar con cuidado, en repetir palabras suaves esperando un milagro que nunca terminaba de llegar. Te enseñaron que pedir era señal de fe, de humildad, de pureza interior. Pero nadie te dijo lo más importante: pedir no es un acto espiritual. Pedir es un acto de separación. Cuando pides, te colocas automáticamente en un lugar inferior a aquello que deseas. Como si tu sueño fuese una especie de autoridad lejana a la que debas convencer para que te dé permiso. Pedir genera una distancia sutil, casi imperceptible, pero suficiente para frenar la manifestación. Y este es el engaño colectivo más grande de todos.
La ilusión más bien envuelta, más decorada, más repetida. La ilusión que hace que la mayoría siga esperando mientras unos pocos avanzan como si la vida se abriera sola delante de ellos. Vamos a decirlo claro, casi con la franqueza de una charla de madrugada, pedir es vibración de carencia. Ordenar es vibración de posesión. Y el universo siempre responde a la vibración más fuerte, no a las palabras más bonitas. La trampa está en que la gente cree que pedir más fuerte, con más emoción, con más intención, va a cambiar algo. Pero es como intentar encender una lámpara soplando la bombilla. No importa cuánto soples, nunca se encenderá así. Y aquí llega el siguiente problema: cuando una persona nota que pedir no funciona, en lugar de cambiar la postura, intenta refinar el método. Se esfuerza más. Repite más. Se tensa más. Añade frases, velas, rituales improvisados, listas interminables. Y todo eso, aunque parezca progreso, es seguir atrapado en la misma vibración de fondo, falta. Es como intentar avanzar mientras llevas el freno de mano mental puesto. Por fuera parece que te estás moviendo, pero por dentro estás vibrando exactamente igual. Por eso este video es tan importante, porque te coloca frente a frente con la ilusión que ha estado marcando tu camino sin que te dieras cuenta. Y cuando ves la ilusión, deja de tener poder sobre ti. Ahora, para que este punto no se sienta tan denso, hagamos una pausa. Una pausa real. Mueve un poco los hombros, suelta el aire, cambia de postura. No pasa nada. A veces el cuerpo necesita recordar que todo esto es aprendizaje, no juicio. No estás haciendo nada mal. Simplemente estabas usando una herramienta incompleta. Y cuando uno se da cuenta de eso, se abre un espacio enorme para el cambio. Porque si pedir no funciona, y si pedir atrasa, entonces, ¿qué sí funciona? ¿Qué mueve el campo? ¿Qué hace que la realidad responda? ¿Qué hizo Ellen para recibir en horas lo que otros no reciben ni en años? La respuesta no es complicada. De hecho, es tan simple que cuesta aceptarla. El universo no responde al que pide. Responde al que asume. Y asumir no es imaginar, ni repetir frases, ni pensar positivo. Asumir es un ajuste interno. Un cambio vibracional que transforma completamente la relación entre tú y tu deseo. Hay un instante en la vida de cualquier persona que manifiesta conscientemente en el que algo hace clic. Un giro interno, casi imperceptible, pero decisivo. Ese giro es precisamente lo que diferencia a quien pasa años pidiendo, de quien obtiene resultados en cuestión de horas. Ellen lo descubrió observándose a sí misma. Ella se dio cuenta de que cada vez que pedía, su cuerpo se tensaba. Había una microexpresión, un pequeño gesto interno que decía, ojalá. Y ese, ojalá, aunque suene inofensivo, es una frecuencia que declara ausencia. Es la vibración del aún no. Y cuando uno vibra, aún no, la vida se organiza para mantenerte ahí. La transformación llegó cuando Ellen cambió de postura interna. Cuando dejó de mirar hacia lo que deseaba como si estuviera en un pedestal y empezó a sentirlo como algo natural, cercano, propio. Ese cambio es sutil por fuera, pero sísmico por dentro. Ordenar no es mandar. No es exigir. No es adoptar una postura rígida. Ordenar es alinearse con lo que ya es tuyo en esencia. No es un acto de control, es un acto de coherencia. Para entenderlo mejor, piensa en esto: cuando visualizas algo, puede sentirse como un sueño. Cuando lo pides, puede sentirse como una esperanza. Pero cuando lo asumes, se siente inevitable. Y esa inevitabilidad silenciosa es la frecuencia que mueve todo. Ellen decía que Project era entrar en la escena interna como si ya estuviera ocurriendo. Como quien abre la puerta de su casa y entra sin pensarlo. Y Spect era descansar en esa certeza, sin prisas, sin tensión, sin querer demostrar nada. Esa combinación creaba un comando energético perfecto. Y aquí aparece otro problema que mucha gente enfrenta cuando escucha esto por primera vez: quieren ordenar, pero lo hacen desde la urgencia. Desde el deseo desesperado. Desde la prisa emocional. Eso no es un comando, eso es un pedido disfrazado. Es como intentar hablar con firmeza mientras tiemblas por dentro. El universo no responde a las palabras, responde a la vibración que las sostiene. Por eso, antes de aprender a ordenar, es necesario entender qué es lo que hace que el pedido pierda fuerza.
El pedido siempre nace desde la falta. Siempre. Aunque esté lleno de buena intención, aunque venga del corazón, aunque vaya acompañado de fe. La frecuencia de un pedido es la misma, todavía no lo tengo. En cambio, la frecuencia de un comando es, esto ya está en camino, y no tengo ninguna duda. Esa ausencia de duda no es arrogancia. Es coherencia vibracional. Es lo que Ellen llamaba, alinearse con la realidad asumida. Y déjame aliviar un poco la carga, porque a veces este tema puede sentirse muy intenso. Nadie nace sabiendo ordenar. Nadie despierta un día con la vibración perfecta. Esto se aprende. Se concreta. Se entrena. Igual que aprender a tocar un instrumento o a manejar con suavidad. Primero es torpe, luego se vuelve natural. Y cuando se vuelve natural, cuando ordenar ya no es un esfuerzo, sino una postura interna, el universo empieza a responder con una velocidad sorprendente. No porque te esté premiando, sino porque, por fin, estás emitiendo la señal correcta. Ellen tenía una manera muy particular de aprender de la vida. No era teórica, no se quedaba en ideas bonitas ni en frases inspiradoras. Ella probaba, experimentaba, observaba. Y fue justamente esa forma práctica de vivir lo que la llevó a descubrir, casi por accidente, el poder de ordenar. Hay un episodio que lo resume a la perfección. No era un gran acontecimiento, no era una situación épica, era una de esas experiencias cotidianas que cualquiera podría vivir. Pero ahí, en lo simple, ocurrió algo que marcó un antes y un después. Ellen había decidido participar en un concurso que de verdad le llamaba la atención. Era uno de esos momentos en los que uno siente mariposas en el estómago, mezcla de emoción y expectativa. Ella quería ganar. Y, como cualquiera haría al principio, empezó pidiendo. Pidiendo claridad. Pidiendo suerte. Pidiendo que las cosas salieran bien. Pero cuanto más pedía, más notaba un pequeño nudo en el pecho. Una especie de incomodidad silenciosa, como si su energía y su deseo no estuvieran hablando el mismo idioma. Era una tensión fina, apenas perceptible, pero suficiente para que ella supiera que algo estaba mal. Y fue ahí, en ese malestar mínimo, donde surgió la lucidez. Una lucidez tan limpia que parecía susurrada por dentro: si sigues pidiendo, sigues afirmando que no es tuyo. Deja de pedir. Empieza a asumir. Ellen se quedó quieta. Respiró. Y sintió algo que solo quienes ordenan de verdad llegan a sentir, la certeza que cae sobre ti como una manta suave. Sin esfuerzo. Sin euforia. Sin ansiedad. Solo certeza. Desde ese instante, no pidió más. No repitió frases. No buscó señales. No forzó la visualización. Solo se alineó internamente con un simple, esto ya es mío. Y con esa vibración, su foco cambió por completo. Lo sorprendente vino después. En cuestión de horas, no días, no semanas, empezaron a llegar señales claras. Alguien decía algo que abría una puerta, una oportunidad surgía de la nada, una conversación casual cambiaba la dirección de los acontecimientos. Todo comenzó a moverse con una sincronía tan perfecta que más que coincidencia parecía coreografía. Y no era casualidad. Era consecuencia. Ellen ganó ese concurso. Y no fue la primera vez. Ocurrió una vez, luego otra, y otra más. Tantas que dejó de verlo como excepción para entenderlo como regla. La regla era simple: cada vez que ella pedía, nada pasaba. Cada vez que ordenaba, la realidad respondía. Y aquí entra el punto clave para ti: cuando miras un ejemplo real, no solo entiendes la teoría. Sientes la vibración detrás de la teoría. Percibes la postura interna. Te das cuenta de que no se trata de palabras, sino de identidad energética. Ellen no vivía en el algún día. Vivía en el esto ya está en camino. Y esa diferencia marca toda la distancia entre una vida estancada y una vida en movimiento. Ahora respira un momento. Deja que esta historia te acomode algo por dentro. Porque, si lo permites, empieza a abrir espacio para un cambio profundo en tu manera de manifestar. Antes de entrar al SPEC aplicado, necesito que entiendas algo importante: el método no es una colección de pasos. Es un cambio de identidad. Un desplazamiento interno.
Una transición desde yo deseo hacia yo asumo. Y para que este proceso funcione, tienes que comprender el SPEC como una brújula, no como una receta. Ellen nunca lo trató como un ritual obligatorio, sino como una forma de ordenar el propio campo vibracional. Vamos a entrar en materia, pero con calma, para que cada concepto aterrice donde tiene que aterrizar. Select. Este paso suele parecer obvio, pero es el más traicionado de todos. Decidir lo que quieres no es lo mismo que desear lo que quieres. La mayoría de las personas cree que ha decidido, cuando en realidad solo ha expresado un deseo vago, tibio, lleno de dudas y de a ver si se puede. Select es elegir desde la claridad, con la nitidez de alguien que dice, esto, así, ahora. Una elección limpia. Una elección firme. Una elección sin explicaciones ni disculpas. Pero aquí es donde paramos la descripción del SPEC en general y nos centramos en lo que de verdad importa para este video, Project y SPEC. Porque es ahí donde se rompe el hábito de pedir y se instala el acto de ordenar. Project no es visualizar. Esto tiene que quedar clarísimo. Visualizar todavía puede llevarte a fantasear. Y una fantasía es algo que ves desde fuera, como quien observa una película ajena. Project es entrar en la escena. Es ocuparla. Es sentirla como quien pisa un suelo familiar. Es permitir que tu sistema nervioso experimente la realidad que quieres como si ya estuviera instalada. Es ese pequeño detalle interno que hace toda la diferencia. Si solo imaginas, estás soñando. Si proyectas, estás asumiendo. Por ejemplo, imagina que deseas una oportunidad, una conversación, un cambio financiero, una reconciliación, una puerta que se abra. Project no es verla venir. Project es vivirla desde dentro. Sentir la emoción corporal exacta que tendrías si eso ya estuviera ocurriendo. No mañana. Ahora. Ellen decía que, cuando proyectaba, no tenía que esforzarse. No empujaba la imagen. No forzaba la emoción. Permitía que la escena interna se convirtiera en un hecho sensorial. Ese era su secreto. No visualizaba sueños. Visitaba realidades. Luego viene SPEC. Y aquí es donde la mayoría se cae sin darse cuenta. SPEC no es tener fe. No es confiar. No es esperar lo mejor. SPEC es asumir lo inevitable. Esa sensación interna que no pide garantías porque siente la certeza como una verdad corporal. Es como cuando haces un pedido en un restaurante y no estás revisando la cocina cada 2 minutos para ver si ya lo prepararon. Sabes que viene. No dudas. No insistes. No pides. Esperas desde la inevitabilidad. Y esa inevitabilidad es exactamente lo que el universo reconoce. Para que lo entiendas mejor, piensa en esto: cuando proyectas sin expectativa, generas fantasía. Cuando esperas sin proyección, generas ansiedad. Pero cuando unes Project y SPEC, creas un campo vibracional estable, firme, coherente. Eso es un comando. Ahora vamos a aterrizar esto en casos reales, porque quiero que lo sientas en tu vida, no como un concepto, sino como una experiencia interna. Imagina que estás buscando una oportunidad concreta. Si pides, entras en el terreno del a ver si se da. Si proyectas, tu cuerpo empieza a sentir la apertura. Si esperas desde la inevitable llegada, la vida empieza a reorganizar los elementos para entregarte justo lo que ya asumiste. Es así de simple. Y así de profundo. Imagina ahora un asunto afectivo. Pedir amor vibra soledad. Ordenar amor vibra identidad. Una identidad que irradia estabilidad, seguridad interna, claridad emocional. El universo responde a esa claridad, no a la súplica. O piensa en algo material. Quien pide dinero vibra urgencia. Quien ordena prosperidad vibra expansión. Y la expansión siempre encuentra caminos. Quiero que notes esto: nada de esto es teórico. Es vibracional. Mensurable. Concreto. Se siente en el cuerpo antes de verse en la vida. Y es aquí donde empieza el trabajo de verdad. Porque entender Project y SPEC no basta. Tienes que entrenarlo. Hacerlo natural. Hacerlo tuyo. Y la manera más efectiva de hacerlo es a través del ritual de Ellen. Un ritual sencillo,
pero diseñado para romper de raíz el patrón de pedir y abrir el canal de ordenar. En el siguiente tramo vamos a entrar en ese ritual. Paso a paso. Con pausa. Con claridad. Con la fuerza suficiente para mover tu campo interno y activar la ventana de respuesta de 24 horas. Antes de comenzar el ritual, es importante que entiendas algo sencillo pero crucial: un ritual no es magia. No es un hechizo. No es un atajo. Un ritual es una estructura que coloca tu vibración en el punto exacto donde la realidad puede responder. Es un ajuste interno, no un evento externo. Ellen usaba este ritual como quien afina un instrumento antes de tocar una melodía. No porque el instrumento no funcionara, sino porque necesitaba estar en la frecuencia adecuada. Así funciona tu energía. Si no afinas, el universo escucha ruido. Si afinas, escucha claridad. Vamos paso a paso. Primer paso: detener el ruido interno. Esto no significa dejar la mente en blanco ni entrar en un estado místico. Significa reconocer, con honestidad, dónde estás ahora mismo. ¿Qué tensión llevas encima? ¿Qué preocupación se te cuela sin permiso? ¿Qué pensamiento repetitivo está ocupando demasiado espacio? No luches contra eso. Solo obsérvalo y dile internamente: ahora no. Ese pequeño ahora no abre espacio. Es como cerrar la ventana de una habitación llena de viento para que puedas escuchar tu propia respiración. Segundo paso: entrar en la escena. Aquí empieza el proyecto. No lo fuerces, no intentes fabricar una emoción artificial, no busques detalles perfectos. Solo camina mentalmente hacia la realidad que quieres y siéntate dentro. Como quien se sienta en su sillón favorito. Sin esfuerzo. Si estás buscando una oportunidad, siente la apertura. Si estás buscando una solución, siente el alivio. Si estás buscando amor, siente la conexión. Si estás buscando claridad, siente la certeza. No lo imagines como un sueño, siéntelo como un recuerdo de algo que ya has vivido. Deja que tu cuerpo participe. Déjate llevar por la sensación física. La mente crea imágenes, el cuerpo crea vibración. Y es la vibración la que el universo responde. Tercer paso: asumir la inevitabilidad. Aquí es donde sucede la verdadera alquimia. Expect no es esperar de forma ansiosa. No es anticipar con nervios. No es cruzar los dedos. Expect es descansar en la certeza. Dejar que tu sistema entero sostenga la frase interna: esto viene. Esto ya está en movimiento. Esto es mío en esencia, está llegando en forma. Y fíjate en algo: la expectativa ansiosa aprieta el pecho. La expectativa inevitable lo relaja. Ese es el indicador. Si te aprieta, estás pidiendo. Si te relaja, estás ordenando. Ahora, respira. Respira de verdad. Como si soltaras un peso que llevabas cargando desde hace mucho tiempo. Ese suspiro profundo es parte del ritual. Es el momento en el que tu cuerpo entiende que ya no estás negociando con la vida. Estás declarando. Y así, sin ceremonias complicadas, sin recitar nada, sin esfuerzos innecesarios, tu vibración queda calibrada. Y cuando queda calibrada, sucede lo que Ellen llamaba la ventana de las 24 horas. Ese periodo en el que la realidad empieza a moverse con una velocidad que sorprende incluso a quien ya conoce el proceso. Pero antes de continuar, quiero que notes algo fundamental: aquí es donde mucha gente se autosabotea. No durante el ritual, sino justo después. En ese espacio vulnerable donde la duda aparece disfrazada de lógica. Y si no sabes reconocerla, esa duda deshace el comando por completo. Por eso, en el siguiente tramo, vamos a hablar de los saboteadores invisibles. Las pequeñas trampas internas que pueden anular incluso el ritual más poderoso. Justo después del ritual, cuando tu energía está más clara, más abierta y más alineada, aparece el enemigo silencioso. Un saboteador que no grita, no se presenta, no hace ruido. Llega suave, disfrazado de sentido común. Y si no lo reconoces, desmonta todo lo que acabas de construir. Ese saboteador es la duda disfrazada. Y lo más peligroso no es la duda en sí, sino la forma que adopta. No llega como un pensamiento directo.
no aparece diciendo, esto no va a funcionar. Sería demasiado evidente. Llega como un impulso. Una intención inocente. Un pequeño gesto automático que parece inofensivo. La duda aparece como un, voy a revisar si ya pasó algo. Voy a ver si hubo algún cambio. Voy a ver si el universo ya mandó una señal. Ese, voy a ver, es el veneno. Ese, voy a ver, es la vibración de quien no está seguro. Y la vibración de quien no está seguro vuelve a activar el patrón del pedir. Es casi imperceptible, pero suficiente para frenar el efecto del ritual. Ellen insistía mucho en esto, comprobar es dudar. Y dudar es como tirar del hilo de un jersey, basta un pequeño tirón para deshacer todo el tejido. Aquí es donde muchas personas se pierden. Hacen el ritual, se sienten fuertes, conectadas, alineadas, y 2 horas después empiezan a buscar señales desesperadas. Ese movimiento interno rompe la vibración de certeza. Porque quien está seguro no revisa. Quien está seguro no pregunta. Quien está seguro no insiste. Solo sabe. Entonces, ¿cómo se evita caer en esa trampa? Primero, reconocerla. Saber que la duda no aparece como miedo, sino como curiosidad ansiosa. Como querer controlar el proceso. Como querer medir el avance. Pero la manifestación no es lineal, no sigue tu reloj, no se ajusta a tus expectativas mentales. Sigue la vibración que llevas dentro. Segundo, neutralizarla. Cuando sientas el impulso de comprobar, no luches contra él. Luchar solo lo fortalece. Simplemente obsérvalo y di internamente, no necesito revisar. Ya está en movimiento. Ese pensamiento devuelve la vibración al canal correcto. Tercero, sostener la identidad. La identidad de quien ordena no se tambalea. ¿Puedes sentir movimiento interno? Sí. ¿Puedes sentir inquietud? Claro. Pero no cambia de postura. Porque sabe que el comando ya salió. Y un comando que sale limpio no necesita ser empujado otra vez. Y aquí quiero que hagamos una pequeña pausa, para relajar un poco la mente. Imagina esto con humor, es como pedir un taxi y luego salir corriendo detrás del coche para ver si viene. No hace falta. No ayuda. Y, además, es cansado. Tu energía se agota revisando lo que ya ordenaste. Por eso, dejar de comprobar no es pasividad, es coherencia vibracional. Ahora bien, cuando consigues sostener la vibración después del ritual sin entrar en duda, algo empieza a despertar. Es lo que podríamos llamar tu músculo energético. Una especie de fuerza interna que se entrena igual que cualquier otra habilidad, practicando, manteniendo la postura, afinando el canal. Y cuando ese músculo se activa, la velocidad con la que ocurren las cosas cambia. De repente notas sincronicidades, intuiciones claras, encuentros significativos, ideas que no habías considerado antes. Todo se mueve más rápido, más preciso, más alineado. Eso significa que estás listo para la última parte. La parte que sella el proceso completo. La parte donde la identidad de quien ordena se vuelve estable, firme, natural. Vamos ahora al cierre vibracional. Hay un punto del proceso en el que ya no estás practicando. Ya no estás intentando. Ya no estás tratando de hacerlo bien. Ese punto llega cuando la vibración deja de ser un ejercicio y se convierte en identidad. Y es precisamente ahí donde el universo responde con una claridad que casi impresiona. La identidad de quien ordena no es arrogante. No presume. No fuerza. No necesita convencer a nadie, ni siquiera a sí mismo. Es una identidad tranquila, centrada, como quien camina por un lugar conocido. No hay tensión. No hay prisa. No hay urgencia. Solo una certeza silenciosa. Y esa certeza silenciosa es un imán. Cuando llegas a este estado, algo muy curioso ocurre, los deseos dejan de sentirse como futuros posibles y empiezan a sentirse como hechos inevitables. De repente, lo que antes parecía un sueño lejano se convierte en un movimiento natural de la vida. No empujas. No insistes. No suplicas. Solo te alineas. Aquí es donde Ellen vivía. Ese era su punto de emisión. Ella no esperaba milagros. Los asumía. Y cuando uno asume,
La vida responde, no porque quiera complacerte, sino porque no tiene otra opción. Un comando vibracional limpio no se pierde. No se diluye. No se confunde. Es tan claro que la realidad solo puede reflejarlo. Vamos a sellar esto de una forma práctica. Siente por un instante el recorrido completo, la revelación inicial, la ilusión del pedir, el cambio vibracional de ordenar, el ejemplo vivo de Ellen, el SPEC aplicado a tu vida, el ritual que calibra tu campo, la gestión de los saboteadores, y ahora, este cierre que ancla tu identidad en la frecuencia correcta. Quiero que notes una cosa, si has llegado hasta aquí, no estás escuchando un video más. Estás reconfigurando tu manera de manifestar. Estás saliendo del hábito de pedir y entrando en la postura de asumir. Estás recordando algo que siempre estuvo dentro de ti, pero que nadie te enseñó a usar. Y ahora viene la parte más importante para sellar esta nueva vibración. Deja una declaración en los comentarios con aquello que vas a ordenar hoy. No lo haces para ser visto, ni para agradar, ni para compartir. Lo haces porque al escribirlo, tu mente deja de sostenerlo como un deseo y empieza a sostenerlo como una decisión. Esa declaración crea una huella energética que te acompaña durante todo el día. Y si quieres mantener esta frecuencia viva, clara, constante, suscríbete ahora. Cada nuevo contenido que recibas no es solo información, es un recordatorio vibracional. Es como volver a afinar tu energía cada vez que lo necesites. Te mantiene conectado a la identidad de quien ordena y no retrocede al hábito de pedir. Antes de cerrar, quiero dejarte con una frase que Ellen repetía como un mantra silencioso: el universo no responde a quien suplica. Responde a quien sabe. Saber no es pensar. Saber no es esperar. Saber no es desear. Saber es asumir. Y hoy, aquí, has dado un paso profundo en esa dirección. Lo que has ordenado ya empezó a moverse. La respuesta ya está en camino. Y si mantienes esta identidad, no tendrás que perseguir nada. Lo inevitable vendrá hacia ti,